Bueno, en esta exposición les voy a presentar 4 acontecimientos más importantes de la historia en Colombia hacia el turismo. El primer acontecimiento se presenta en la fecha de 1819, la independencia de Colombia y la batalla de Boyacá. El año 1819 fue decisivo en la historia de Colombia y de toda América Latina, pues representó la culminación de un proceso de luchas que se había iniciado desde 1810 como el grito de la independencia en varias ciudades. Durante casi una década, las fuerzas patriotas y realistas se enfrentaron en constantes guerras que dejaron al territorio en una situación difícil, de una población cansada y una economía desgastada. Sin embargo, la esperanza de la libertad se mantenía viva gracias al liderazgo de las figuras de Simón Bolívar y Francisco de Padua Santander, y muchos otros héroes anónimos que creían en las posibilidades de un país libre de la dominación colombiana. El momento culminante llegó el 7 de agosto de 1819 en la conocida batalla de Boyacá, liberada en el puente del río Teatinos. Fue la batalla decisiva de la campaña libertadora de la Nueva Granada, que incluyó la arriesgada e histórica travesía de los Andes por parte del Ejército Libertador, enfrentando condiciones climáticas extremas y grandes sacrificios. La victoria patriota fue contundente y obligado a los realistas que abandonaron a Bogotá, lo que permitió consolidar la independencia de la Nueva Granada. Este triunfo no solo aseguró la soberanía del territorio que hoy conocemos como Colombia, sino que abrió las puertas para que la conformación de la Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, un proyecto de unión política que buscaba fortalecer la independencia y garantizar un futuro próspero. La batalla de Boyacá se convirtió en el símbolo de libertad, valentía y unidad, hasta que hoy se recuerda cada 7 de agosto como una fecha más importante en la historia nacional. El segundo acontecimiento se presenta en la fecha de 1886, la Constitución de 1886 y la regeneración. Hacia finales del siglo XIX, Colombia atravesaba un periodo de inestabilidad política y social. La Constitución del Río Negro de 1863 había establecido un modelo federal en el que cada estado tenía ampliada autonomía. Aunque esta Carta Magna buscaba garantizar libertadores, también provocó constantes guerras civiles, divisiones políticas y dificultades para la gobernabilidad. Ante esta situación, el presidente Rafael Núñez, con su proyecto de regeneración, promovió un cambio radical en el modelo del Estado. El 5 de agosto de 1886 entró en vigor la nueva Constitución Política de Colombia, que rigió durante más de un siglo. Este documento estableció un Estado centralista, en el cual la mayor parte del poder se concentraba en el gobierno nacional y en el presidente de la República. Además, otorgó un papel fundamental a la Iglesia Católica, reconociéndola como la institución encargada de la educación y el oriente moral de la sociedad. Si bien la Constitución de 1886 logró darle la estabilidad política al país después de tantos años de guerra internas, también fue criticada porque redujo algunas libertades individuales y limitó la participación política, fortaleciendo el poder de las élites conservadoras. No obstante, su importancia histórica radica en que sentó las bases del sistema político colombiano durante más de 100 años, hasta que fue reemplazado por la Constitución de 1891. Bueno, en el tercer acontecimiento nos encontramos con la fecha de 1948, el Bogotazo y el inicio de la violencia. El 9 de abril de 1948,
marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Este día fue asesinado en el centro de Bogotá el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien era considerado de la gran esperanza del pueblo. Gaitán representaba la voz de los secretos populares, defendía la justicia social y tenía un enorme apoyo entre las clases trabajadoras. Todo apuntaba a que sería el próximo presidente de Colombia, lo cual generaba temor entre los sectores tradicionales que se oponían a su propuesta. Su asesinato generó una reacción inmediata. Una multitud enfurecida salió a las calles. Se produjeron disturbios masivos, incendios, saqueos y enfrentamientos que destruyeron gran parte del centro de Bogotá. Este episodio es recordado como el Bogotazo. Lo ocurrido no solo dejó destrucción material, sino que desató una ola de violencia política que se extendió en todo el país. A partir de este hecho, comenzó un periodo conocido como la violencia, el cual liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra partidista que dejó cientos de miles de muertos y un clima de odio político que marcó la sociedad colombiana durante décadas. El asesinato de Gaitán truncó la posibilidad de un cambio democrático profundo y evidenció las desigualdades y tensiones sociales existentes en el país. El Bogotazo no fue solamente simple un disturbio urbano, fue un detonante de una de las épocas más sangrientas en la historia de Colombia, cuyas secuelas se sienten incluso en la política y en la memoria histórica de la nación. En el cuarto acontecimiento y último, en 1991 al 2025, de la Constitución a los retos actuales. La Constitución de 1991 marcó un cambio histórico en Colombia, reemplazando la de 1886. Su principal aporte fue la creación de un Estado social de derecho, donde se reconocieron los derechos fundamentales de la diversidad étnica y cultural y se ampliaron los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referendo, la consulta popular. También nacieron instituciones claves como la Corte Constitucional, encargada de proteger esos derechos. Desde entonces, el país ha vivido transformaciones profundas. En las 90 y 2000 enfrentó una fuerza el narcotráfico y los conflictos armados, lo que condujo a varios procesos de paz. El más impactante fue el acuerdo de paz con las FARC en 2016, quien abrió la posibilidad de reducir la violencia y avanzar hacia la reconciliación, aunque con muchos retos de implementación. En estas décadas también se avanzó en la descentralización, dando más poder a regiones y municipios, y surgieron nuevos movimientos sociales que dieron voz a comunidades indígenas, afrodescendientes y a causas como la igualdad de género y la protección ambiental. Hoy, en 2025, Colombia sigue enfrentando desafíos como la desigualdad, la inseguridad y el cambio climático. Sin embargo, la Constitución de 1991 continúa siendo la guía fundamental de la vida democrática, un pacto vivido que permite enfrentar los problemas actuales con la visión de construir un país más justo, plural y en paz.